Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración.us y vamos con este segundo episodio del Reino de Dios. Vamos a tomar un pasaje muy específico. Mateo 23, versículo 13, pero en realidad es casi todo el capítulo 23 de Mateo. Tiene que ver con los fariseos. Tiene que ver con el comportamiento de los fariseos. Y fundamentalmente va del versículo 1 al versículo 36, pero el que nos interesa es el versículo 13. ¿Y cuál es el tópico? El reino de los cielos no es una religión. ¿Ok? Que esto quede bien claro. Lo voy a volver a repetir. El reino de los cielos no es una religión. ¿Ok? Yo voy a leer parte de este capítulo. Es un capítulo largo, tedioso. Generalmente lo pasamos por alto, no queremos saber de qué se trata, ¿ok? Jesús acusa a los escribas y fariseos, ¿ok? Y es largo, pero hay de vosotros, escribas y fariseos, este es el versículo 13, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Ok? Y después esto tira para mucho más adelante. Ustedes, por favor, lean todo este capítulo 23 de Mateo, ¿ok? Sobre todo y fundamentalmente el versículo 13, porque es importante. El reino de los cielos no es una religión. Cristo no vino a hablar de religión. Cristo estaba en contra de los religiosos. Si ustedes leen todos los versículos de este capítulo, los reproches son criminales, es decir, Jesús les da con todo, los liquida, los acribilla, ¿ok? Los mutila. Jesús era todo menos un religioso. Jesús se puso en contra del Sanedrín, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los rabinos de aquella época, ¿ok? Siendo él un maestro, mucho cuidado, ¿ok? Siendo Jesús un sujeto que había crecido en la sinagoga. Pero él nunca predicó religión. La religión no es otra cosa que lo que vivimos todos nosotros. Hasta los que se hacen llamar cristianos son religiosos, ¿ok? Porque empezamos a imponer rituales, costumbres, ¿ok? A terceras personas, porque pensamos que de esa forma nos vamos a ganar el reino de los cielos, o vamos a llegar al cielo, o vamos a ser vistos o aprobados por Dios, por nuestro comportamiento, y empezamos a reprochar a terceras personas su comportamiento. Me incluyo yo, alguna vez lo he hecho, ¿ok? Hay que tratar de alejarse de ese tipo de costumbres, no son buenas, ¿ok? El tema es que Jesús no vino para eso. Jesús vino para predicar un mensaje en específico, que no es otra cosa que el reino de Dios, ¿ok? Pero nosotros lo hemos convertido, y sobre todo los que entendemos un poco de la palabra, lo hemos convertido en el tema de la sanidad, en el tema de la prosperidad, mucho cuidado con ese temita, en el tema de la salvación, ¿no? En el tema de la cruz, en el tema de la sangre, y está bien, todos esos tópicos son sumamente importantes, inmanentes e inherentes, ¿ok? A la venida de Cristo, ¿ok? Todos esos temas son importantísimos. Sin embargo, Jesús vino a promover un solo mensaje, que no es otro que el reino de Dios y que no es una religión. Jesús nunca pretendió que nos convirtiéramos en religiosos. El problema del religioso, sobre todo el religioso que tiene medianamente un poquito de poder, y lo dice el versículo 13, léanlo por favor, dice que no entra al reino de los cielos ni permite que los demás entren. Como reza el adagio popular en castellano, no come ni deja comer. De modo que este es un tema muy importante, porque estamos hablando de un egoísmo, ¿ok?, a ultranza. Estamos hablando
de la posibilidad de cerrarle las puertas completamente a terceras personas y cerrárselas a uno mismo. Cuando Cristo dijo claramente que el reino de los cielos ha llegado. Cuando nos enseña a orar, claramente dice, así en el cielo como en la tierra, el pan nuestro de cada día. Cristo vino, a traer el mensaje del reino de los cielos, que tiene que ver con un gobierno, es un reino, es un reinado, no es una democracia, no es una república, no es un gobierno comunista, no es un gobierno socialista, es un reinado donde Él es el rey, y nosotros somos ciudadanos de ese reinado. Al ser ciudadanos tenemos derechos. ¿Cómo obtenemos la ciudadanía? De una sola forma, al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Pasamos a ser ciudadanos del reino de Dios. Romanos 10:9. Revisen ese pasaje. Lo último que le pasó por la cabeza a Jesús fue promover otra religión más. Y cuidadito los que nos hacemos llamar cristianos. Nosotros somos tan religiosos, como los judíos, como los hindúes, como los musulmanes, como los católicos apostólicos romanos, que yo lo soy. Somos tan religiosos como ellos. El cristianismo no es otra cosa que una religión. Nosotros nos acusamos de tener una relación personal con Cristo, y es cierto, la tenemos, Sin embargo, caemos recurrentemente en criterios y conceptos religiosos, y sobre todo en comportamientos religiosos. Yo no les voy a leer todo lo que dice Jesús en este capítulo 23 hasta el versículo 36. Es una suerte de machete. Los destroza a los fariseos y a los saduceos, los destroza completamente, los hace leña, los destruye completamente. Es que no queda nada. Léanlo, por favor, léanlo. Los destroza completamente. Sepulcros blanqueados. Hipócritas, les dice, los llama hipócritas 2 o 3 veces. Y hay insultos un tanto más severos. Si ustedes leen un poquito más abajo, los insultos van subiendo, de nivel. Los decibeles se van incrementando. Jesús no era ningún pajarito, no era ningún mansito. Jesús tenía mucho carácter y mucha autoridad. Y esa autoridad le impelía casualmente a no promover una religión. Nunca vino a hablar de religión, por el amor de Dios. Su mensaje es muy claro, el reino de Dios. Fue todo lo que quiso promover, fue todo lo que quiso que entendiéramos. Lo que pasa es que no queremos entenderlo. Jesús vino a hablar del reino de Dios. ¿Cómo llegar? ¿Cuáles son sus secretos? ¿Cuáles son sus misterios? ¿Cuáles son las llaves que abren y desatan y que cierran? Aquí en la tierra como en el cielo. Jesús vino a traer un mensaje de salvación, pero de una vida abundante dentro del reino de Dios, que no tiene que ver con que te hagas millonario. Mucha gente lo confunde, sobre todo en Estados Unidos, que Dios quiere que tú seas rico. Dios nunca habló de eso. Dios jamás habló de ese tema. Cristo solamente habló del reino de Dios. Todo el tema de echar demonios, echar fuera demonios, todo el tema de la sanidad, todo el tema del dinero, habló mucho del dinero. Fue parte de su mensaje. Y que tiene que ver como como fines que justifican.
medios que justifican el fin. Pero no fue el mensaje prioritario de Jesús. Jesús habló del reino de Dios, ese fue su gran mensaje. Por eso no es una religión. Todo el tema de la sangre, de la cruz, del Calvario, todo eso es muy importante, es importantísimo, hay que entenderlo, teológicamente hay que entenderlo, pero no es el mensaje de Jesús. Hay grandes iglesias que se han apoderado de esos tópicos y hacen punta de lanza de todo su mensaje y se olvidan de lo más importante. Jesús vino a hablar del reino de Dios y cómo apoderarse de este reino, cómo ser parte de este reino. Él dio todas las claves. Dice que un sujeto encontró un tesoro, lo escondió, fue a preguntar quién era el dueño y lo compró el terreno donde estaba el tesoro. Habla de un banquete, habla de un sembrador. El reino de Dios, la parábola de los talentos. Jesús le dice claramente a sus discípulos: yo explico todo esto en parábolas para que no me entiendan, pero se los explico a ustedes para que ustedes sí me entiendan, porque el que quiere disculpen, porque el que me quiere entender, que me siga, que me persiga, que me persiga. El que quiere saber a propósito de los misterios del reino de Dios, que me busque y que me encuentre. De eso se trata. Por eso nos da llaves para que vayamos viendo cómo abrir puertas que nos lleven al reino de Dios. Todo está descrito en los 4 evangelios y durante toda la Biblia. Nunca vino a traer una religión. Solamente vino a predicar un solo mensaje, uno solo. No todos los que andamos escuchando por ahí, uno solo. El reino de Dios. Yo soy Miguel para Oración.us desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Dios les bendiga. Adiós.